Esta noche pretendemos descubriros la vida de un genio. Su trabajo y sus avances hicieron tambalearse el mundo en el que vivía. Sin embargo, muchas de sus patentes e inventos sirvieron para desarrollar muchos de los inventos de los que hoy disfrutamos, como la energía eléctrica y la comunicación. Nos referimos a Nikola Tesla, un genio olvidado y hasta repudiado que esta noche queremos hacer renacer para todos vosotros. Si estás listo para sorprenderte, prepárate, que comenzamos. Pues para hablar de este personaje solamente podíamos empezar con esta música y saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Delgado. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros. Lo mismo digo. Eres periodista, escritor y te has metido en una aventura que se llama Yo y la energía de Nikola Tesla. Exacto. Bueno, es la edición por primera vez en España de 2 textos de Nikola Tesla porque no había nada editado en castellano. Es muy curioso, pero no había nada traducido y editado en España. Hemos incluido en un volumen 2 textos suyos, mis inventos y el problema de aumentar la energía humana, y todo va acompañado con un largo ensayo mío, largo tanto como 120 páginas, pero porque consideramos que era necesario para situar a Nikola Tesla ante el lector de hoy en día. Ya. ¿Qué te llevó a ti a interesarte por este personaje? Que es apasionante cuando empiezas a escarbar un poco en su vida, en lo que hizo. Tremendo, ¿eh? Pues vaya colega. Desde luego. Es un personaje que te vas encontrando aquí y allá, vas encontrando referencias, pues te estás leyendo una novela de Paul Auster y de repente aparece Nikola Tesla y te cuenta su historia, que te sorprende un montón. Luego estás viendo una película y hay una mención, coges un cómic también, estás viendo una serie de televisión y de repente alguien habla de un tal Nikola Tesla, y son como fogonazos que van apareciendo, que te van llamando la atención. Lo que finalmente me llevó a interesarme fue ya una película también, que es El truco final, de Prestige, una película de Christopher Nolan, en la que ahí aparecía, es un personaje secundario pero importante para la historia, pero que lo interpreta David Bowie. Hay un campo blanco, ¿no? Todo lleno de bombillas. Exacto, nevado. en Colorado Springs, que eso forma parte de los experimentos que hizo, y ahí te empiezan a hablar ya muy claramente de su enfrentamiento con Edison, de una serie de cosas. Lo ves aparecer interpretado por David Bowie bajo esa cantidad de rayos eléctricos y dices, aquí hay una historia, y ahí es donde ya me volqué para conocer al personaje. Hoy no he dicho que teníamos premios, tenemos 5 premios, van a ser para 5 oyentes que quieran conocer un poco la vida de Tesla, que es apasionante. Este libro, Yo y la energía, de Nikola Tesla, casi escrito por nuestro invitado, y nuestros canales de comunicación 900-137-137, nuestro teléfono, llamada gratuita, y el libro merece la pena, sobre todo la historia, conocer la historia de este personaje. 900-137-137, el email espacio_en_blanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook. Entráis y por ahí hay un montón de gente cada día más a los cuales saludamos si queréis preguntar. No te quiero preguntar más cosas, vamos al tema, ¿te parece? Muy bien. 2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Tras esa introducción entramos directamente a la vida apasionante de este individuo. Ya veréis cuántas cosas yo he ido descubriendo a medida que iba preparando el programa, que me han dejado alucinado. Vamos con ello. Nikola Tesla nació en Smiljan, Imperio Austrohúngaro, actual Croacia, el día 10 de julio de 1856 y murió en Nueva York el 7 de enero de 1943. Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico, y uno de los promotores más importantes del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce sobre todo por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la segunda revolución industrial. Tras su demostración de comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en el año 1894, y después de su victoria en la Guerra de las Corrientes, fue ampliamente reconocido como uno de los más grandes ingenieros eléctricos de América.
Gran parte de su trabajo inicial fue pionero en la ingeniería eléctrica moderna y muchos de sus descubrimientos fueron de suma importancia. Pero debido a su personalidad excéntrica y a sus afirmaciones aparentemente increíbles y algunas veces casi inverosímiles acerca del posible desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas, Tesla fue finalmente relegado al ostracismo y considerado un científico loco. Se dice que murió empobrecido a la edad de 86 años. Son algunos datos de la vida de este genio olvidado, pero hay más. Empezamos un poco, si te parece, Miguel Ángel, contando un poco su vida, ¿te parece? Sí. Nació en la actual Croacia, 1856. Su padre era un sacerdote. Un sacerdote ortodoxo, sí, porque hay que decir que aunque el territorio es lo que hoy se conoce como Croacia, él pertenecía a la parte serbia de Croacia. Uh-huh. ¿Fue un chico normal en el colegio? ¿Tenía buenas notas? ¿Era inteligente? ¿Qué se sabe de esa parte de su vida? Pues lo más curioso es que apenas fue al colegio y él aprendía en casa con los libros que le daba su padre, con la biblioteca que tenía. Y si fue un chico normal, bueno, fue un chico normal en el sentido de que los primeros años de su vida en Smiljan son unos años felices, son unos años en el que él vive muy integrado en la naturaleza, él tiene una gran relación con los animales, pero desde pequeño tiene una capacidad de inventiva y de discurrir aparatos curiosísimos que son muy sorprendentes en un niño que había nacido en un entorno absolutamente rural en el que no había ningún contacto con nada tecnológico. Con 5 o 6 años discurrió un sistema para moverse alrededor del mundo que consistiría para él en una especie de cinta que estaría sobre el ecuador, que permanecería fija mientras la Tierra gira, y entonces él decía que si te subías a esa cinta y te quedabas quieto, te estabas moviendo a 1700 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que gira la Tierra. Estamos hablando con 5 o 6 años. Discurrió una turbina que consistía en coger abejorros y pegarlos en unas palas para aprovechar el vuelo y que giraran. Por supuesto, como tantos niños, pensó en una máquina pensó en una forma de volar, y se cayó desde un tejado intentando volar como tantos niños. Es decir, siempre tenía una gran curiosidad. Él dice que uno de los momentos clave de su vida es cuando con 6 años él empieza a acariciar el pelo de su gato Machak, un gato del que siempre habló maravillas, un gato que echó de menos toda su vida, y empezó a ver cómo salían chispas por el contacto, y se asustó y le dijo a sus padres que era eso, y su padre le contestó: eso es la electricidad. Fue la primera vez que oyó la palabra y dijo que desde entonces le obsesionó. Lo que pasa es que hay un momento cuando muere su hermano mayor en el que esa existencia más o menos tranquila y pacífica se cambia, porque sus padres quedan muy afectados por su muerte. ¿Cómo murió el hermano? En un accidente de caballo. Cayó de un caballo y cortaron prácticamente cualquier relación con Nicola y con las hijas, con las hermanas pequeñas. Y Nicola es algo que lleva muy mal. De hecho, al no tener relación con otra gente, empieza y además se trasladan desde Smiljan a una ciudad porque le dan una parroquia más grande. Van a Gospić, le dan una parroquia más grande a su padre. Él no tiene amigos, se ve separado de la naturaleza, y empieza a imaginarse que sale de casa, que coge un coche de caballos o que coge un caballo, que sale de la ciudad y que va a otra ciudad, y allí conoce a gente y se va creando un mundo imaginario en el que él vive, y que para él es tan intenso que incluso le tiene que preguntar a sus hermanas que si tal persona que él conoce perfectamente es una persona real o una persona que pertenece a su mundo ficticio. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Mira cómo te está escuchando Omar, nuestro técnico, que le interesa mucho el tema de Nikola Tesla. ¿Tenía cuántos hermanos?
Falleció y tenía hermanas, has dicho. Y luego tenía 2 hermanas, sí. 2 hermanas. 2 hermanas más pequeñas con las que prácticamente pierde relación, bueno, sí mantiene relación epistolar, pero a las que ve ya solo 2 veces más en su vida, una vez que con 27 años se traslada a Nueva York. Ya. Viven en esa ciudad, empieza a entrar en ese mundo suyo imaginario y se van luego. ¿Cuándo se da el paso de marcharse a otro país, a Estados Unidos? Pues es un paso relativo. O cuenta alguna parte de la historia, no quiero cortarte su biografía. No, es algo que va poco a poco. Él luego estudia en Budapest, estudia en Praga. Lo que pasa es que las clases para él son poco. Es decir, él va a las clases de oyente, pero luego se dedica a jugar. Descubre que con el billar, con las cartas, pues él puede salir adelante, y hay un tiempo ahí que está concentrado totalmente en eso, hasta que en el juego. Es una cosa que le apasiona, pasa por una etapa, hasta que al final la madre, su padre había muerto ya. Su madre le viene a decir que se está gastando el dinero de la familia, que si quiere, le puso una bolsa con todo el dinero que tenía, y le dice, ya puestos, gástatelo todo, yo no te lo voy a cortar. Entonces ahí él cambió totalmente. Hay un momento también que él sufre malaria y pasa casi un año enfermo, y ahí empieza a leer las obras de Mark Twain, que luego lo conocería en Estados Unidos, y decide que tiene que fortalecer su voluntad. Él llega a la conclusión de que es una persona débil y que tiene que fortalecer su voluntad, controlar sus deseos, controlar sus apetitos para poder crecer como persona. Y ahí es como poco a poco se va transformando Tesla. En las clases a las que se acude en el instituto, hay un profesor de ingeniería que les enseña una máquina, un generador de eléctrico, que es de corriente alterna, pero que utiliza un interruptor. Y entonces le dice Tesla que eso es un atraso y que si no tuviese interruptor funcionaría mejor. Para que nos entendamos, el interruptor lo que hace es cambiar de manera artificial el sentido de la electricidad. Es algo que era un problema porque no permitía aprovechar el generador. Se ríe de él su profesor, y durante 8 años Tesla va consiguiendo trabajo. Trabaja en Budapest en una compañía telefónica, está obsesionado con encontrar la solución. Es una persona que tiene problemas, que tiene crisis nerviosas, sufre otra cuando trabaja en Budapest para la empresa de teléfono. Llega a caer en el agotamiento literal, entonces queda postrado durante meses. Cuando se recupera, tiene que dar paseos, y en uno de esos paseos, viendo la puesta de sol en un parque de Budapest, de repente vienen a su mente unos versos del Fausto de Goethe, y de repente aparece en su mente el esquema del motor polifásico de inducción. Es como una visión que tiene y encuentra la solución. Y se da cuenta que así es como tiene que ser, y que eso tiene que conseguir que funcione. Lo que pasa es que todavía van a pasar bastantes años antes de que lo consiga. Entre tanto, consigue ir en Budapest, entra en contacto con las empresas de Edison, se traslada a París, allí trabaja para la empresa de Edison, para la sucursal en Francia, hasta que llega un momento que el lugarteniente de Edison en Francia le dice que tiene que trasladarse a Nueva York, porque con su enorme talento, donde mejor estaría sería trabajando con Edison. Y finalmente, en 1884, coge un barco y se traslada a Nueva York con 27 años. Contando parte de la vida de este personaje. Llega a Nueva York, ¿él vivía en hoteles siempre? Hasta entonces alternaba. En Budapest había estado alojado en casa de familiares, en Francia, en París, había estado en hoteles cuando se los podía pagar, si no, pues compartía una casa. Pero en el momento en que llega a Nueva York,
salvo un corto intervalo, siempre vive en hoteles a partir de ese momento. ¿Por alguna razón, por alguna manía o...? Yo creo que por costumbre y porque era una persona que además siempre procuraba vivir en los hoteles más lujosos que pudiera. De hecho, durante varias décadas vive en el Waldorf Astoria, que justo es cuando se inaugura. De hecho, se puede ir siguiendo su declive, cómo va cambiando cada vez a hoteles de menor categoría hasta que mueren en el Hotel New Yorker, que es un hotel, pues un hotelito que todavía existe, por cierto, y se puede uno alojar en la habitación 3327, que es en la que murió Nikola Tesla. Evidentemente no se conserva como era entonces. Yeah. ¿Tenía algún tipo de extraño manía con los números? Tenía bastantes extrañas manías. Las de los números era una de las más claras. Estaba obsesionado con el número 3, sobre todo con el número 3. Cualquier acción, cualquier cosa que tuviera que hacer tenía que ser divisible por 3. Tenía que ser un múltiplo de 3. Cualquier cosa que fuera a hacer, él la dividía en acciones que fuesen múltiplo de 3. Tenía una extrema, y con el número 13 reservaba cualquier decisión importante o cualquier carta que él considerase importante o respuesta o algo al día 13 de cada mes. Hay que decir que algunas de las cosas peores que le pasaron en día 13, pero él tenía una fe enorme en el número 13. Uh-huh. Y como extensión de esas manías, tenía una extrema obsesión por la higiene, hasta el punto de que rechazaba el contacto con otras personas, no daba la mano, no se dejaba tocar. No se dejaba tocar, fue célibe toda su vida, supongo que fue. No estuvo casado nunca, solo se le conoce una relación más o menos de noviazgo, pero era poco más que adolescente. Y desde entonces no se le conoce ninguna relación. Él expresamente decía que un inventor tenía que volcar toda su pasión en su trabajo, en el trabajo de inventar, y que no podía perder el tiempo dedicando energías a otra cosa. Que lo de casarse estaba bien para los músicos o para los poetas, pero no para los inventores. ¿Y las mujeres con pendientes tenían algún tipo de extraña historia también con ellas? Que te he escuchado. Sí, entre sus muchas manías, no soportaba ver una mujer que tuviese pendientes en forma de perla, no soportaba ver un melocotón, no soportaba el pelo, si tocar una piel o un cuerpo era algo que le repudiaba, el pelo era algo que personalmente le ponía muy muy mal, o sea, pero de verdad de desagradarle profundamente. Los melocotones, por ejemplo, era algo que no podía ver. Es algo que la piel del melocotón, supongo que por eso esa pelusilla que tiene, era algo que no soportaba. Siempre comía solo. Su obsesión por la higiene era extrema, y lo más normal era verle en el Waldorf Astoria, en una mesa, él solo en un rincón, alejado de la gente, siempre con 18 servilletas, como puedes ver, otra vez el número 3, con varios juegos de cubiertos que fuesen más de, evidentemente, 3, 6, los que considerase en cada momento. Limpiaba cada cubierto con una servilleta, tiraba la servilleta al suelo, limpiaba otro cubierto con otra servilleta. Cuando le traían la comida y él comía, por supuesto, si una mosca sobrevolaba la mesa, no digamos que se toque, todo tenía que ser retirado, incluido cubiertos y todo, y tenía que ser cambiado de nuevo. Y cuando se llevaba la comida a la boca, antes de meterse el cubierto, el tenedor o lo que fuera, tenía que calcular el volumen cúbico que ocupaba la cantidad de alimento que tenía en el tenedor o en la cuchara, dependiendo del alimento que fuera. Hasta que no lo había calculado, no lo metía en la boca, y por supuesto lo masticaba un número de veces múltiplo de 3. Qué curiosa historia, ¿no? Era un poco rarito, ¿no? Sí, era un poco rarito, pero curiosamente podemos pensar que una persona así sería asocial.
y en cierta medida lo era una persona con la que era prácticamente imposible tener una relación de amistad. No tendría muchos amigos, ¿no? No tenía muchos amigos, pero sí era una persona extremadamente cortés. Hay que imaginárselo, era una persona que medía 2 metros. ¿2 metros medía? Medía 2 metros, hablaba un inglés con un acento eslavo que parecía el conde Drácula de Transilvania, ¿no? No exactamente, porque su voz era, aunque curiosamente no se conservan ni grabaciones, aunque murió en 1943, no hay ninguna grabación ni ninguna imagen en movimiento de Tesla que se haya conservado, pero por testimonio sabemos que tenía una voz más demasiado aguda para lo que pudiéramos pensar del conde Drácula. Ajá. Y era extremadamente educado, cortés, y traía a las mujeres locas. Eso sí que se sabe. Hay una anécdota, aunque él no les hacía ningún caso, era coqueto, pero no dejaba, por supuesto era algo a lo que no llegaba nunca a nada. Hay una anécdota muy curiosa que Sarah Bernhardt, la famosa Sarah Bernhardt, porque era la gran diva por la que todo el mundo suspiraba, que coincidió con él, le vio acercarse en París y tiró su pañuelo para que Tesla lo recogiera y se lo diera. Por supuesto, habría muchos hombres que hubieran matado porque Sarah Bernhardt les tirara su pañuelo. Tesla recogió el pañuelo y se lo devolvió sin mirarla siquiera y siguió caminando a lo suyo, cosa que fue una ofensa tremenda para Sarah Bernhardt, que aún así visitó su laboratorio. Y era una persona muy insertada en la vida social neoyorquina. Le encantaba el lujo, le encantaba él cenaba solo, pero luego le encantaba organizar cenas en las que él no cenaba con el resto de la gente, pero en la que procuraba que estuviese lo más granado. Se hizo íntimo amigo de Mark Twain, se hizo por su laboratorio pasó gente, por supuesto, como la Bernhardt, como Teddy Roosevelt, como Rudyard Kipling, casi que todo el mundo que fue alguien que pasaba por Nueva York, ese Nueva York fascinante de esa época, quería conocer a Tesla, quería ver sus aparatos, le invitaban a encuentros en clubs, fue muy amigo de Stanford White, del gran el gran arquitecto de Nueva York, de John Jacob Astor, un curioso multimillonario norteamericano, gran amante de la ciencia ficción y que financió algunos de sus inventos y que se ahogó en el Titanic, curiosamente. Es decir, era una persona asocial, incapaz de tener una relación personal íntima, pero a su modo era una persona que le encantaba estar en lo más alto de la vida social y en su momento de gloria lo consiguió. Déjame que te pregunte antes de pasar a la segunda parte de los inventos. Tenía un pensamiento muy cercano al budismo, se relacionaba con ese tipo de gente mágica que había en aquel tiempo también en Nueva York. A él le interesa sobre todo, acude mucho a conferencias de yogis y en su pensamiento, en los escritos se nota que está muy influenciado por el budismo, porque sobre todo incluso llega a definir el éter. Él, cuando ya la física empieza a rechazar la existencia del éter, él nunca acepta el rechazo del éter e incluso lo identifica con la casa, el principio constitutivo de las cosas para los budistas. Y sobre todo él tiene una idea del mundo como un gran mecanismo. El universo es un gran mecanismo. Él llega a definir al hombre como un autómata que está insertado en otro gran mecanismo, que es la Tierra. La Tierra está insertada en otro gran mecanismo, que es el sistema solar, y todo está girando y todo se está moviendo. Entonces cualquier cosa que tú hagas repercute en ese equilibrio. Es decir, aunque no llega a expresarlo tal cual, es evidente que si algo le influenció eran las ideas budistas. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Son los primeros datos de la vida apasionante de este personaje que hoy estamos tratando. Vamos a los inventos ahora. 900, 137, 137, por si queréis preguntar o participar en ese concurso. Tenemos 5 libros para que conozcáis un poco su vida esta noche, para regalaros como forma de premiar vuestra ayuda. Tras esa introducción seguimos. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La vida de Nikola Tesla está plagada de inventos, muchas veces geniales. Durante más de 20 años realizó un gran número de descubrimientos que suenan a ciencia ficción extravagante. ¿Es imaginable una máquina para producir terremotos que, de paso, puede controlar el clima y crear lluvias torrenciales, sequías y tsunamis a voluntad donde uno ponga el dedo? Parece que Tesla lo consiguió. Tesla probó un terremoto a escala al conseguir la frecuencia de resonancia en su calle y casi derribar el edificio donde vivía. Durante el seísmo, sus vecinos lo sorprendieron tratando de apagar una enorme máquina a golpes. A diario, desde su taller, salían enormes relámpagos y truenos que en ocasiones podían escucharse a más de 35 kilómetros de distancia. Experimentos que eran la base para transmitir electricidad lejos y sin cables. En otra ocasión, Tesla pudo encender 20 bombillas a 40 kilómetros de distancia sin necesidad de cables, desarrollar lo que 50 años más tarde sería el rayo láser y generadores eléctricos que extraían energía de la Tierra y la atmósfera. Él sabía que el movimiento del planeta genera una cantidad de electricidad ilimitada que reposa sobre nuestras cabezas a diario. En 1901 inició la construcción del Wonder Cliff, una enorme torre de 65 metros con un terminal esférico de 20 metros de diámetro, que aprovechaba las inmensas vibraciones eléctricas del planeta para conseguir energía ilimitada de la Tierra y a bajo costo, la cual sería transmitida gratuitamente a todo el mundo, lo que le valió el desprecio de la comunidad científica y los inversionistas. Son algunos de los supuestos inventos de este genio, pero hay más. Hay más y Miguel Ángel lo vamos a ir hilando, si te parece. Empezó a trabajar en Nueva York con Marconi. Con Edison. Con Edison. Sí, él empieza a trabajar con Edison, él admiraba a Edison, todo el mundo admiraba a Edison, por entonces lo que pasa es que Edison estaba empeñado en llevar, su sistema descansaba en la corriente continua, que era un sistema con el que era imposible electrificar grandes superficies porque obligaba a la corriente, no podía ser enviada a largas distancias. En Nueva York cada 4 manzanas prácticamente tenías que construir un generador y encima las calles quedaban casi literalmente cubiertas por cables porque que hasta despertaban los chistes, aparecían en los periódicos de que el sol ya no llegaba a tocar el suelo de Nueva York porque todo estaba cubierto por cables. Tesla llega convencido de que es la corriente alterna la que va a conseguir de verdad es el sistema que puede funcionar y cree que va a convencer a Edison de ello, pero Edison, todas sus patentes son con corriente continua, está electrificando las casas de Nueva York con corriente continua y en una mezcla de orgullo y que tampoco puede renunciar a sus patentes, no le hace caso. Al final la ruptura se produce porque llega un momento en que Edison le dice que si es capaz de mejorar una serie de aparatos y de sistemas que tiene de corriente continua, le promete un premio de $50,000. Tesla se pone a hacerlo, lo consigue y cuando pide el pago, Edison se ríe y le dice que mejor que se vaya acostumbrando al sentido del humor norteamericano. Tesla se siente ofendidísimo, abandona a Edison y durante un tiempo tiene que sobrevivir ayudando a cavar zanjas en Nueva York. ¿Sí? Sí. No encuentra otro trabajo, pero a todo el mundo que se le acerca le cuenta que tiene una idea y finalmente logra interesar a unos inversores que le financian un prototipo. En 1888 hace su primera exhibición ante la Asociación de Ingenieros Eléctricos, que es donde estaba representado no solamente los científicos, sino los industriales que estaban empezando a invertir en esa nueva... Hay que tener en cuenta que era una tecnología que estaba empezando, que tenía un enorme potencial, pero que todavía no se había encontrado la manera de hacerla verdaderamente rentable. Y enseña su motor y causa una enorme sensación, y entre las personas que le están escuchando está George Westinghouse, apellido que todos conoceremos por la gran multinacional Westinghouse que surge de ese encuentro,
que llega a un acuerdo con Tesla para poder utilizar sus patentes a cambio de un desembolso inicial y $2.50 por cada caballo de vapor de potencia que se genere con el nuevo sistema. Tesla lo firma, todos los ingenieros de Westinghouse se ponen a trabajar, pero el sistema no acaba de arrancar, más que nada porque los ingenieros de Westinghouse discrepan de algunas de las ideas de Tesla y se empeñan en hacerlo de otra manera. Cuando por fin se consigue poner en marcha, hay un problema. También ha estallado la guerra de las corrientes con Edison. Eso está provocando un desprestigio de la corriente alterna y la propia empresa de Westinghouse se ve en problemas, sobre todo porque pronto comprenden que si logran poner en marcha el sistema de Tesla, no hay dinero en Estados Unidos para pagar a Tesla prácticamente, porque el enorme potencial que tiene, la enorme cantidad de energía que va a producir ese nuevo sistema multiplicado por $2.50, todos los caballos de vapor que hay, lo hace inviable. Es decir, déjame que te haga una preguntita, para que pares un poco y tomes sí. aire. Me contabas antes que en esa guerra de las corrientes entró la silla eléctrica por ahí y parece que se utilizó con un poco de mala leche, ¿no? Sí, Edison, si algo era un mago de la opinión pública. Él comprendió, vamos a ver, la corriente alterna, como bien sabemos hoy en día, para trasladar la corriente es elevada a un gran voltaje, lo que conocemos como alta tensión, y es la manera en cómo se envía a largas distancias sin prácticamente necesitar generadores en medio. ¿Qué ocurre? Edison empieza a decir que claro, es que la gente va a meter en sus casas miles de voltios que van a electrocutar a la gente, es decir, su argumento es que la corriente continua es segura y la corriente alterna es peligrosa, y los periódicos le dan la razón. Entonces hay una guerra brutal. En medio de todo eso hay una obsesión en Estados Unidos por demostrar que es un país moderno y demostrar que la horca es una forma bárbara de ajusticiar. Así que el Estado de Nueva York aprueba la introducción de la electricidad, que por entonces se considera una forma humanitaria y tecnológica de acabar con la vida humana, y se pide a Edison consejo de cómo tiene que ser la silla eléctrica que se quiere introducir, y Edison no tiene claro su oportunidad. Tiene que funcionar con corriente alterna, y para demostrar que la corriente alterna era lo mejor, hizo grandes campañas para convencer a periodistas, a políticos, a la gente de alta sociedad y al público en general, pues literalmente electrocutando a centenares de animales que iban desde perros vagabundos, gatos, luego terneros, llegó a electrocutar hasta un elefante que se había escapado de un zoo y había matado a su cuidador. Entonces lo electrocutó para demostrar lo terrible que era. Llegaba a pagar 25 centavos a los golfillos para que le llevasen animales, así que... Y con eso desprestigiaba la idea de Tesla de la corriente. Exacto. Alterna. Por entonces ya había ocurrido que las patentes las tenía Westinghouse, y es al que se dedica a denigrar Edison, pero la tecnología de Tesla. De hecho, Edison, en un colmo del cinismo, dice que si el doctor Guillotín tuvo el honor de dar su nombre a la guillotina, que el método de ajusticiar con la silla eléctrica debería ser llamado westingizar para dar ese mismo honor. Yeah. Eso lleva a una situación en la que peligra el poder introducir la corriente alterna, así que Westinghouse va a ver a Tesla y le dice: tenemos que renegociar este acuerdo porque yo quiero introducir esta tecnología en Estados Unidos, pero así es inviable. Yo no puedo afrontar esta inversión con todo el mundo en contra. Tenemos que renegociar las condiciones. Y en ese momento Tesla le pregunta a Westinghouse si se compromete, si da su palabra de que va a llevar la tecnología a cada rincón de Estados Unidos. Y Westinghouse le dice: yo le doy mi palabra. Y dice: si yo le doy mis patentes, lo hará. Y dice, se comprometió. Tesla rompe su contrato y por un solo pago no se sabe exactamente la cantidad, pero en torno a unos $100,000,
cede todos sus derechos y renuncia a cobrar ni $1 más de lo que produzca la corriente alterna. En ese momento Westinghouse tiene las manos libres porque no tiene que pagar a Tesla más que ese dinero, que es una parte en metálico, otra parte en acciones, etcétera. Y ahí empieza el despegue de la corriente alterna, pero es uno de los momentos en los que Tesla pone el primer clavo de su ataúd, porque si hubiese negociado algo que le permitiera seguir recibiendo fondos, habría tenido financiación para sus ideas posteriores, pero ahí renunció a todo. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Pasa el tiempo volando y quiero que me cuentes 1000 cosas más todavía. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar. Ese es quizá el invento más conocido, ¿no? Gracias a él tenemos un interruptor que tocamos y tenemos luz en todo el mundo. Sí. Vamos a ver, es que de nuestros oyentes, desde que se han levantado hasta este momento, si quitáramos esta aportación de Tesla, no habrían podido hacer el 80% de las cosas que han hecho hoy. Así, es que es el principal resumen de por qué Tesla es uno de las personas, de los genios más importantes del momento. Tú y yo no estaríamos hablando aquí. Ya. Dime más cosas que invento. Luego dejamos las cosas más extrañas como el rayo de la muerte, ese aparato para controlar el clima. ¿Un avión de despegue y aterrizaje vertical? Exacto, que siempre tuvo la idea de un avión que despegara de manera vertical, que lo acaba patentando en la década de los 20 y que es el diseño básico en el que se basa la Lockheed para su avión de despegue vertical. Uh-huh. ¿El microscopio electrónico? El microscopio electrónico, sí, es una de las derivaciones de todos sus investigaciones con las ondas y con las aplicaciones, pero es que, por ejemplo, también habla a principios del siglo XX, deja escrito que con su tecnología podría determinarse, utilizando las ondas, podría determinarse el sitio concreto que ocupa un objeto, es decir, es el antecesor del radar, lo que él dice. Uh-huh. Inventa un motor también, que me decías que lo estamos utilizando constantemente. El motor eléctrico, su diseño básico sigue siendo el que tenemos, pues desde una maquinilla eléctrica hasta el metro, hasta cualquier aparato eléctrico que tengamos, que se nos ocurra, sigue teniendo el mismo sistema polifásico. ¿Algunos otros inventos que hubiera hecho? Pues desde luego la radio en Estados Unidos, una sentencia de 1943 le considera el padre de la radio en detrimento de Marconi. Considera probado que Marconi pirateó 17 patentes de Tesla. Hizo la primera fotografía de rayos X anterior a la famosa fotografía. Hay una fotografía de su mano de rayos X, aunque no siguió por ese camino. Los fluorescentes, es el primero que construye los primeros prototipos de fluorescentes y de neones, y de hecho en la exposición colombina de Chicago de 1893 expone los primeros fluorescentes y los primeros neones. El oscilador mecánico, que es el que produce lo que hemos oído antes en la cuña, es el que, por estar pegado a un pilar de su laboratorio, acaba creando una onda que acaba haciendo que intervenga la policía ante las quejas de todos sus vecinos, que curiosamente eran muchos comerciantes chinos, porque en ese momento tenía su laboratorio en Chinatown. Y salían rayos y centellas de ese laboratorio, ¿no? De ese laboratorio no, eso lo hace luego en Colorado, porque cuando comprende que va a tener que trabajar con una intensidad de incluso 1 millón de voltios y más, se retira a Colorado Springs a una instalación que tiene. Ahora me vas a contar más cosas de ello. No te quiero cortar, decías, pero... Sí, hay una muy importante que no me gustaría dejar de mencionar, que es que en 1898 hizo una demostración pública en el Madison Square Garden de un barquito controlado por radiocontrol, que eso no le hizo caso a nadie. Es una de las cosas más sorprendentes, que nadie vio el potencial que
que tenía eso. Estamos hablando de 3 años antes de la primera transmisión de Marconi, es decir, la prueba más evidente de que la técnica de radio de transmisión de información a través de las ondas la controlaba ya perfectamente. ¿Submarino eléctrico? Tengo por aquí. El submarino eléctrico es una de sus propuestas y es una de las ideas que dejó. El problema de Tesla es que muchas veces esbozó ideas en las que luego no profundizó, y que incluso descubridores posteriores, inventores posteriores, cuando han ido a patentar los suyos, han encontrado que había una patente de Tesla anterior. Lo que pasa es que no profundizaba en esas ideas. Los aparatos productores de ozono, por ejemplo, el primer aparato que hace es suyo, es una patente, y curiosamente es de los pocos inventos que logra comercializar y de obtener algún dinero. Transmisión de vídeo e imágenes por métodos inalámbricos. Exacto, eso forma parte de su gran proyecto, que supongo que hablaremos luego, pero sí estaba convencido de poder transmitir, y no solamente la voz, que es lo primero que hace Marconi, sino imágenes. Incluso a finales del siglo XIX habla de un sistema para que la gente que estaba en los transatlánticos cruzando el océano pudiesen recibir el periódico del día, que sería impreso en una imprenta que estaría dentro del barco y que recibiría la señal desde Estados Unidos o desde Inglaterra. Como nuestros teléfonos ahora. Exacto, es que es el antecedente de esa tecnología. Curioso. Nos quedan unos poquitos minutos antes de pasar, dar las noticias, hacer una mínima pausa y ir a esa otra parte más misteriosa. Pero él se va a Colorado Springs. En alguna parte se le ha visto que, fotografías, yo he visto que con su propia mano él era capaz de encender bombillas. ¿Cómo se explicaba eso? Él llega cuando empieza a trabajar con las ondas electromagnéticas, se da cuenta de que las ondas electromagnéticas tienen un enorme potencial para transmitir energía, no solamente para transmitir información, sino para transmitir electricidad, y se da cuenta de que todos los cuerpos resuenan, todos tenemos una frecuencia que si se logra, en el fondo es como sintonizar una radio, que si el emisor y el receptor logra sintonizarse, puede fluir perfectamente la energía de esa manera. Uh-huh. Lo que hacía en su laboratorio era literalmente bañar el laboratorio de energía eléctrica, el ambiente. Inventó un aparato que es la bobina Tesla, que es uno de sus inventos más curiosos y más espectaculares, que literalmente soltaban rayos que llenaban el ambiente de electricidad, y eso se cargaba, la electricidad pasaba a través de los cuerpos, y tocando podía encender lámparas perfectamente tocándolas con la mano. Hay fotografías en su laboratorio, como bien dices. Incluso hay una muy curiosa de Mark Twain sosteniendo una de esas lámparas que está encendiéndose en su mano. Yeah. Qué curioso. Nos preguntan si inventó algo para contactar con el más allá y si estuvo relacionado con el ocultismo o la teosofía. ¿Hay datos de esto? Con el ocultismo no. De hecho, él siempre buscaba explicaciones racionales a cualquier fenómeno paranormal, pero sí es cierto que él estuvo convencido en Colorado Springs de recibir una señal extraterrestre, y la comunicación interplanetaria es una de las cosas que más le preocupó. Luego hablamos de ello, si te parece. ¿Algún otro invento que se me haya pasado a mí? Yo por aquí tengo una lámpara de pastilla de carbono, luz de alta frecuencia. Sí, la luz de alta frecuencia es la que vendría derivada de los fluorescentes, y son lámparas de una luz prodigiosa. Un sistema para sacar nitrato y nitrógeno del suelo, para crear abono. Es que tocó tantísimas cosas que es una lista realmente impresionante. Y un aparato volador que no tendría propulsión propia, sino que sería llevado por un impulso procedente de todo su sistema con el que pensaba cubrir el globo. Él pensaba en máquinas que volarían sin necesidad de propulsores, porque tendrían la fuente de energía externa y que incluso no necesitarían un piloto.
Qué curioso. 3 minutitos nos quedan antes de terminar. Se va a Colorado Springs, ¿y qué es lo que está investigando allí? ¿Qué es lo que está experimentando? ¿Y quién le sufraga esos gastos? Pues en Colorado Springs consigue, digamos que engaña a John Jacob Astor, que le mencioné antes, porque John Jacob Astor lo que quiere es que comercialice sus lámparas, porque sí las había descubierto, pero no encontraba la manera de comercializarlas, porque entre otras cosas él estaba en otras cosas. John Jacob él inventaba, pero no se preocupaba tanto de comercializar. Exacto, de llevarlas hasta el último extremo en el que ya se pudieran vender y se pudieran comercializar. Esa es su principal diferencia con Edison. Edison abandonaba cualquier cosa a la que no le viese una rentabilidad comercial en un plazo razonable. Convence a John Jacob Astor para que le financie esas lámparas, pero coge el dinero y en lugar de construir las lámparas y los osciladores se va a Colorado Springs para ver si sus teorías y sus ideas pueden llevarse a cabo. Él está empeñado en encontrar la frecuencia de la Tierra. Él está convencido de que cuando encuentre esa frecuencia con la que poder sintonizar, logrará su objetivo de crear una gran cantidad de electricidad y a través de la corteza terrestre poder enviar electricidad a cualquier lugar del mundo. Ahí es donde entran sus investigaciones, sus experimentos para encender bombillas a través de la luz que reciben a través de la corteza terrestre. Que es la imagen que se ve en esa película que te decía. Exacto, que es una imagen real. De hecho, en el libro hay una foto de una bombilla encendiéndose. O sea, ¿es real? Es real, hay fotografías, lo consiguió, es decir, eso no es ninguna... Afortunadamente, hace relativamente poco se han publicado sus anotaciones en Colorado Springs, porque durante mucho tiempo fue un misterio qué era lo que hacía. Tenemos que hacer una pausita. Hay muchos más inventos que este señor. Te apasiona el tema, Miguel Ángel. Se nota, ¿no? Se nota y nos lo contagias a los demás. Hay muchos más inventos que nos va a contar después de las noticias de Nikola Tesla. Quizás la parte más misteriosa. Hay quien dice que era un extraterrestre, medir 2 metros y ser 10 segundos para contestar. Sí, hubo gente convencida después de morir de que venía de Venus y hubo un grupo convencido de ello. Sí, pero vamos. Ya, hay mucho más que queremos contaros. Vamos a la parte quizás más misteriosa, menos conocida de Nikola Tesla. Tras esa introducción, a toda prisa vamos con ello. El mismo Nikola Tesla adelantó una serie de avances que se vivirían en el mundo del futuro. Estos son algunos de ellos. En un futuro próximo veremos una gran cantidad de aplicaciones de la electricidad. Podremos dispersar la niebla mediante fuerza eléctrica. Centrales sin hilos se utilizarán con el propósito de iluminar los ocelos producida por generadores ambientalmente compatibles para que el hombre pueda solucionar todos los problemas de la existencia material. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada en palabra y acción. Y terminaba sus prospecciones de futuro añadiendo que la humanidad estará unida. Las guerras serán imposibles y la paz reinará en todo el planeta. Estamos muy lejos de esos avances, quizás porque el mundo no quiso oír la voz de Tesla. Esas eran algunas de las cosas que parece ser que dejó escrito. No te dejo contestar, te paso a preguntas de los oyentes. En Tunguska, en 1908, hubo un extraño fenómeno que nos ha explicado. ¿Tenía algo que ver con, preguntan los oyentes, con esos experimentos que está haciendo Tesla con esa energía extraña? Es cierto que durante mucho tiempo se ha considerado que eso fue fruto de una de sus pruebas en Wardenclyffe, pero no hay ninguna evidencia. Ya se sabe que la explicación que se da de Tunguska, la oficial al menos, es el cometa que se estrelló. Pero es cierto que durante mucho tiempo Tesla nunca reconoció ni dijo que él hubiera hecho nada de eso, pero es una de las hipótesis que siempre se barajaron. Vale. Tesla estaba trabajando en ese extraño proyecto. ¿Cómo derivan las cosas? ¿De dónde venía la financiación? ¿Por qué fracasa? Quería quería conseguir un tipo de energía limpia, barata para todo el mundo, ¿no? Consigue que JP Morgan, el famoso JP Morgan, el banquero, lea precisamente uno de los 2 textos que están incluidos en el libro, El problema de aumentar la energía humana, donde habla de sus ideas de transmisión de información, y decide financiarle. El problema es que, una vez más,
además Tesla juega un poco a medias verdades y le oculta que en verdad lo que quiere es transmitir no solamente información, imágenes, sonidos, etcétera, sino también electricidad que se transmita de forma inalámbrica y que pueda ser transmitida a través de la ionosfera y de la corteza terrestre, de tal manera que tú puedas producir energía en cualquier lugar del mundo y esa energía puede ir a donde tú quieras sin gastos excesivos, sin cables, con lo cual se reduce los gastos de creación de generadores, etcétera. Marconi, mientras tanto, que ha pirateado sus patentes, consigue lanzar la primera señal. Morgan ve que con mucho menos dinero se puede conseguir lo que en el fondo él quería, que era transmisión de información, no quiere nada más, oír de nada más. Cuando Tesla le dice que también lo que quiere es lo de la energía, le retira totalmente la financiación. Que JP Morgan te retirara la financiación significaba que nadie te iba a financiar porque era el quien tenía el mando. Y ahí es donde naufraga ya de manera definitiva Tesla. Vamos a otros inventos. El rayo de la muerte. Inventó el rayo de la muerte. Parece que los americanos se interesaron un poco también en ese extraño... Él sostiene que sí. De hecho, él ofrece el rayo de la muerte a las principales potencias europeas, porque está convencido de que la paz mundial solo vendría si había un arma lo suficientemente devastadora como para que nadie se le ocurriese nunca utilizarlo. Es la teoría de la disuasión que luego se emplea con lo nuclear. Él habla muchas veces del rayo de la muerte, deja escrito y declara en muchas ocasiones que tiene un sistema capaz de matarlo todo y destruirlo todo en varios centenares de kilómetros a la redonda, con más que un rayo, en realidad era un impulso de alta energía, pero no se ha visto nunca un plano como tal de esa máquina. Si está entre los papeles que le quitaron, no lo sabemos. HARP, el proyecto HARP, él parece que tenía también un propósito de controlar las nubes, controlar el tiempo, el clima, etcétera. Él públicamente habla que su tecnología de insuflar, de enviar grandes cantidades de energía a la ionosfera servirían para hacer que lloviera en sitios donde no llueve, para alterar el clima a nuestro gusto. La instalación HARP en Alaska, aunque la Marina lo niega, hay mucha gente que estaría convencida de que estaría utilizando, a partir de esas ideas de Tesla, estaría experimentando hasta qué punto eso es posible y estaría provocando huracanes, sequías, etcétera, en busca de un arma climática. ¿Tú qué crees? Siendo un especialista como eres en la vida de Tesla, ¿llegó a conseguir eso? ¿Controlar el clima? Es que el problema es que él se quedó en la teoría. Él no llegó nunca a hacerlo porque cuando estaba construyendo la primera instalación que le permitiría probarlo, no llegó a terminarla. Es decir, nunca llegó a hacer una prueba experimental. Pero él se dio cuenta que eso podía suceder. Y como teoría, no hay nadie que haya dicho que eso sea imposible. Más bien los problemas supongo que vendrían hasta qué punto eso sería controlable. Tú podrías mandar una lluvia exactamente a donde quieres, pero hay una empresa suiza que anunció a principios de este año que por fin lo había conseguido y que iba a patentar un sistema. No hemos vuelto a saber nada después de ese anuncio, por cierto. Ya, y los terremotos, se decía incluso que algunos de los terremotos, los últimos que se han vivido desgraciadamente en nuestro planeta, habían sido provocados por ese HARP. Es derivación de sería derivación de esa tecnología. Tesla habla de una máquina capaz de crear terremotos. Es decir, no estamos hablando de nada secreto. Tesla lo habla en conferencias, eso está por escrito. Se jactaba, de hecho, que él sería capaz de partir la Tierra por la mitad en 2 años. Creando un sistema mediante explosiones controladas de cargas de dinamita en el subsuelo que irían creando una onda que se iría alimentando. Podría partir la Tierra por la mitad, hundir el puente de Nueva York en un fin de semana, simplemente con un aparatito no mayor que un maletín colocado sobre un pilar, iría creando una onda que iría reforzándose hasta que hundiría
hasta que hundiría el puente. Es decir, teóricamente, y bueno, y no solo teóricamente, hemos oído antes lo de su laboratorio, eso es cierto, y cómo la policía le encontró dando golpes a una máquina para detenerla, que era un oscilador, precisamente uno de sus inventos. Así que, ¿podría utilizarse para terremotos? La tecnología probablemente sí. Preguntan si inventó armas. Ahí me parece una pistola que se llama Tesla. Si se inventó algún tipo de arma. No, el arma sobre todo es el rayo de la muerte, pero no es una pistola, es decir, es un arma de destrucción masiva. O sea, es un arma tremenda. Lo que sí ha habido es mucha hay en muchas novelas, en muchos videojuegos, se ha jugado mucho con ese rayo de Tesla, incluso dándole un tamaño portátil, pero él hablaba sobre todo de armas masivas. Y lo que hay que hablar también, no me gustaría, al menos aunque sea mencionar de pasada, él defendía los autómatas. Él decía que las guerras acabarían, entre otras cosas también, porque todos los ejércitos tendrían autómatas que serían los que lucharían en el campo, en el campo de batalla. Autómatas que estaban además condenados a acabar siendo inteligentes. Él estaba convencido, cuando presenta su barco por radiocontrol, que está dando el primer paso en lo que va a ser una nueva raza. Como Blade Runner, los replicantes. Exacto, solo que, insisto, hablamos de 1898. Ya, muy curioso. Él muere en un hotel, no sé en qué fecha. En el hotel New Yorker, el 7 de enero de 1953. Y el FBI se encarga de requisar todos sus materiales. No, de 1943, perdón. ¿En plena guerra mundial o había terminado? En plena guerra mundial. Esa es una de las razones por las que interviene el FBI y requisan todo su material ante el temor de que pueda caer en manos de espías. Además, Tesla había tenido contactos por su habitación pasaba gente de lo más variopinta, incluso gente que luego se supo que eran simpatizantes del régimen nazi. Hay temor a que él está hablando constantemente de un rayo de la muerte. El FBI decide llevarse todo lo que tiene, y durante varios años lo tiene en custodia. Incluso se sabe de la operación Nick, el proyecto Nick, para ver si es posible el rayo de la muerte. Esas conclusiones, oficialmente se llegó a la conclusión de que no era posible, pero no conocemos mayores detalles porque era una operación ultra secreta. Ajá. Se lo llevan en la última parte de su vida. ¿Cómo estaba? ¿Era aceptado como el gran inventor, el gran genio que parece ser que hemos reconocido ahora que era? ¿Ahora ya un tipo, como decíamos en esa introducción, un poco olvidado por sus Para nada. manías? Desde que fracasa Wardenclyffe, que es su intento de crear su primera estación, que es derribada totalmente en la Primera Guerra Mundial ante el temor de que pudiera ser una construcción utilizada por los alemanes, hasta su muerte en 1943, salvo pequeños detalles, cada vez es más un excéntrico que vive rodeado de palomas, cada vez más preso de sus manías, que sigue proclamando grandes inventos, pero que no pasan del plano teórico porque ya no tiene medios para construirlos, atosigado por las deudas que le hacen cada vez vivir en hoteles de peor calidad. Sin embargo, por su 75 aniversario, curiosamente, hay un homenaje en el que le hace un homenaje. Es portada en la revista Time y recibe la felicitación de muchos de los científicos más importantes del momento, incluido un telegrama de Albert Einstein reconociendo su enorme influencia. Sin embargo, para entonces es muy curioso, porque yo he visto una información de cuando muere en 1943 y el titular es que muere el inventor del rayo de la muerte. Ha desaparecido ya cualquier mención a la corriente alterna, al motor. Ya nadie le recuerda absolutamente para eso, y solo se recuerda ya su última parte, digamos, y sus excentricidades, sus convencimientos de que había contactado con los marcianos desde el Colorado Springs. Es decir, acaba convertido en una caricatura, y eso es bastante triste. Pero Miguel Ángel, ¿no sería que... Bueno, ¿qué es lo que cuenta el de ese contacto con los extraterrestres? Pues que una noche, cuando tiene su instalación en Colorado Springs, tiene un enorme potencial. De hecho,
literalmente podía captar cualquier señal que se produjera en la Tierra. Señal de radio. Señal de radio. Hay que tener en cuenta que en teoría no hay nadie emitiendo radio en todo el planeta, y una noche recibe una señal rítmica, que son como tres impulsos. Él está convencido de que ha contactado con los marcianos, porque hay que recordar que son los años también de la fiebre marciana, que todo el mundo está convencido, no ya de que hay vida en Marte, sino que se va a contactar más pronto que tarde. Y él viene con la buena nueva a Nueva York y lo afirma que ha contactado con los extraterrestres. Todos los periódicos lo sacan, pero ahí es donde empieza un poco la gente a no creerle y a empezar a dudar ya de su, digamos, de su salud mental. Y hay una especie de campaña de desprestigio. Hay quien dice que gran parte de eso, o ese invento que estaba buscando, quizá no lo hemos conseguido porque no escuchamos la voz de Tesla. Es decir, no estamos en esa época, como él decía, de paz, porque no escuchamos su voz, y en vez de hacerle caso se le ha denigrado, se le ha tachado de loco. Me decías antes que habías hablado con algunos científicos o algunos técnicos que decían que si hubiéramos utilizado o invertido tanto en el desarrollo de técnicas como las que tenemos ahora, quizá, y lo hubiéramos hecho con las de Tesla, tendríamos otro tipo de energía más barata, más fácil, menos contaminante. Al menos sabríamos si es posible, pero es que desde que muere Tesla no se dedica ni $1 a ver si sus ideas son viables. Me decía un catedrático precisamente de ingeniería que si se hubiese dedicado la 10ª parte de lo que se ha dedicado a buscar la fusión fría, que no se ha conseguido, por cierto, pues por lo menos podríamos saber hasta qué punto las ideas de Tesla eran viables o no, pero no ha interesado ni siquiera dedicar una mínima cantidad de dinero a ello. Desde que Tesla abandona sus investigaciones, no digo ya desde su muerte, es que llevamos 100 años en los que prácticamente nadie ha buscado en serio ver si Tesla tenía razón o no. Es cierto que hay muchas cosas en las que se demostró que era un pionero, y esta podría ser una de ellas, pero por lo menos si lo hubiéramos investigado, si no es factible, lo sabríamos, pero no ha habido interés en saberlo. Hay quien dice que por esos lobbies y controlan las energías no ha interesado seguir ese camino que Tesla nos abrió. Hombre, imaginemos que se lograra conseguir esa generación de electricidad, de grandísimas cantidades de electricidad, fácilmente transportables, sin necesidad de grandes instalaciones, que harían más barata la electricidad, con lo cual sería de más libre disposición. No sé si exactamente gratuita llegaría a ser, pero desde luego llegaría a ser mucho más barata de lo que hay ahora. Evidentemente también tiene riesgos. Estamos hablando que una de las formas es sembrar la Tierra de cantidades enormes de electricidad a través de la Tierra y de la atmósfera, de las capas altas de la atmósfera. Podemos discutir si eso para el medio ambiente sería bueno o no, pero es algo que se ha dejado de lado. Lo máximo que se ha conseguido es otro científico croata, un joven científico croata del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ha conseguido a pequeña escala transmisión de electricidad dentro de la casa, sin hilos, de tal manera que los aparatos eléctricos de la casa, el móvil o cualquier aparato que tenga una batería, se recarga sin necesidad de enchufarlo a la corriente. Ya existe una patente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y es un término que se conoce como la buitricidad, que es como el wifi, pero equivalente a la electricidad. Es decir, cuando un equipo se ha puesto a trabajar, bien es verdad que no es exactamente la tecnología de Tesla, pero el científico que ha dirigido la investigación reconoce la influencia, la inspiración de su compatriota. Cuando se han puesto a trabajar, se ha descubierto que aunque sean pequeñas cantidades, sí es posible transmitir la electricidad. Es decir, hay un campo ahí a la transmisión de electricidad sin cables. Tenemos que terminar. Es curioso porque a mí no me enseñaron cuando estudiaba nada sobre Tesla, y sin embargo es un tipo parece que ha habido como un interés de borrar de la historia o parte de la historia de este personaje, ¿no? Decías tú que no se le recordaba por la invención de esa energía, de esa corriente, sino por sus últimas excentricidades. ¿Por qué? Una suma de cosas. Es difícil dar una sola respuesta, pero
una cosa muy importante es que Tesla no dejó detrás de sí discípulos. Era una persona incapaz de trabajar en equipo, no hubo gente que siguió su trabajo, no creó una gran empresa como se hizo Edison con la General Electric, que mantuviera su legado, no dejó descendientes, que incluso herederos familiares que se preocuparan de seguir adelante. Con esas tres cosas, más se enemistó, más el hecho de que se enemistó con la gente que en las universidades principales de Estados Unidos, la Universidad de Columbia sobre todo, impartían las clases de los estudios de ingeniería, de tal manera que los manuales daban su tecnología sin mencionar su nombre. Se fue creando, mientras él estuvo en los periódicos, porque era famoso, no había problema. En el momento en que desapareció y empezó a ser un excéntrico, no había nada que contrarrestar a eso. Y si hemos logrado saber de él, es por un puñado de gente que creyó en él. Pero no pensemos solamente en España. En Estados Unidos solamente hay 3 grandes biografías de Tesla escritas desde 1943, desde el año de su muerte, y son salvo una de ellas, las otras 2 son relativamente recientes. Es un vacío tremendo, pero todavía queda esperanza si tenemos en cuenta que la unidad que mide el campo magnético, como sabrán muchos de nuestros oyentes, es el Tesla, que se incorporó en 1960 en homenaje a él. Edison no ha dejado ninguna unidad de medida, no hay nada que se mida en Edisons, y por lo menos hay algo que se mide en Teslas. A lo mejor sirve para que alguien se pregunte de dónde viene ese nombre. A lo mejor, bueno, este programa sirva como reconocimiento a ese genio. Gracias a él estamos haciendo este programa y tenemos los medios y la tecnología. Te agradezco mucho, Miguel Ángel, que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contactar contigo? Ahí tienes un blog, algún sitio donde se te pueda conectar. Sí, bueno, yo tengo un blog que es rosenrod.wordpress.com. Ahí cualquiera que tenga interés, además estoy colgando cosas de Tesla precisamente coincidiendo con eso. Cualquiera que quiera pasarse por ahí, rosenrod.wordpress.com. será bienvenido. Y si no, buscar Miguel Ángel Delgado por ahí. Exacto. Y seguramente encontráis. Ha sido un placer, espero que repitamos. Se han quedado muchas cosas en el cuando tintero. Quieras. Déjame que me lea el libro Yo y la energía y matizamos muchas más cosas de este genio para no olvidarle, y ojalá alguien retome y siga sus investigaciones y se llega a conseguir esa energía barata, limpia y que llegue a todo el mundo. Ojalá. Ha sido un placer que estés con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.